A menudo he visto que algunos quedan confundidos al usar el is para cosas. Han visto que en ocasiones se coloca el it antes y a veces no. Pues en este video sabrán cuándo usar its o simplemente is. El tema es algo extenso, así que voy a dividir la explicación en dos videos. Ante todo debemos recordar para qué se usa el pronombre it. En inglés, cuando se habla de una cosa en singular, se tiene que usar it. Si hablamos de algún objeto, de una situación, de algo figurativo, de una emoción, de un lugar, de una organización, una acción, etc., debemos usar it. Seguramente ustedes han oído que también se usa para un animal, y es así, pero hay que tener en cuenta que la mayoría utiliza he o she, especialmente si este animal es su mascota. Ahora, ¿cuál es el pronombre en inglés para varias cosas? They. Aunque en español el verbo en ocasiones va solo, en inglés no es así. Necesitamos expresar el sujeto, y esa es la razón de nuestra confusión. Por ejemplo, si quiero expresar esta idea, es importante. ¿Qué es importante? Aquí se puede estar hablando de una reunión, de un tema, y como estos están considerados en el grupo de cosas, pues en inglés tenemos que mencionar el pronombre it. It is important. O it's important. Ahora, it puede ser reemplazado por muchas cosas. Por ejemplo, el diálogo es importante. Dialogue is important. Solo usé is, pues el it está siendo reemplazado por dialogue. Inclusive puedo usar varias palabras para expresar el sujeto que reemplaza a it. Lo que él acaba de decir es importante. What he just said is important. Una vez más, solo se colocó is, pues el it está siendo reemplazado por what he just said. El sujeto puede ser aún más largo. Votar con el fin de elegir a un nuevo presidente es importante. Voting in order to elect a new president is important. Ustedes tienen que darse cuenta de que muchas veces la idea que reemplaza a it se está expresando con varias palabras. Cuando eso sucede, el verbo que sigue no va con it. Recuerden que esta regla también se aplica con cualquier otro verbo. Ahora observen este caso. Aquí se está diciendo, por eso es importante. ¿Por qué aquí sí se expresó el it? Pues porque that's why no es el sujeto, no está reemplazando a it. Es como si se hubiera dicho, por eso aquello es importante. That's why it's important. O en esta otra idea, yo creo que es importante. I think it's important. I think no está reemplazando a it. Es como si se hubiera dicho, yo creo que aquello es importante. Solo cuando veamos que las palabras que anteceden a is están reemplazando a it, ya no tenemos que mencionarlo. Sería una redundancia. Veamos otra situación. Cuando decimos está lloviendo, como lo decimos en inglés, el verbo está, ¿con qué sujeto se relaciona? Con el clima, con las nubes. Es un poco confuso. Cuando esto suceda y no sepan realmente con qué sujeto el verbo va junto, solo mencionen it al principio. It's raining. Esto no solo funciona para el verbo to be, sino para todos los verbos. ¿Y cómo expresarían esta idea? Parece que está lloviendo. Como el verbo parece necesita de un sujeto o pronombre y no es fácil determinarlo, pues colocamos it al principio. It looks like. Está lloviendo. It's raining. It looks like it's raining. Ahora, esta es la forma completa, pero en conversación muchos omiten el it inicial. Looks like it's raining.
¿Y por qué lo hacen? En este caso es simplemente costumbre. Otra situación. Quieren decir esta idea: soy yo. El soy, ¿con qué sujeto o pronombre se relaciona? Es confuso. Entonces usen it. It's me. Cuando se quiere determinar la identificación de personas o cosas, empezando con soy, es, son, en inglés solo hay una forma de empezar estas ideas: it's. Si alguien oye algún ruido extraño afuera y pregunta: ¿qué es ese ruido? Y uno dice: son los jardineros. It's the landscapers. Noten que estamos hablando de varias personas y aún así se usó it's. O si respondo: es el camión de la basura. It's the garbage truck. Ahora vamos a ver ejemplos de todo lo que hemos aprendido en este video. Vemos una escena de una determinada película y alguien pregunta: ¿de qué película es esa escena? Es de la película The Matrix. ¿Cómo se expresa el es? Como estábamos hablando de una escena, pues debemos usar it. It's from the Matrix movie. Practicar parkour es peligroso. ¿El es lleva it o no? Si miramos bien, practicar parkour está actuando como el sujeto de la oración. Está reemplazando a it. Entonces, practicing parkour is dangerous. Hoy es martes. Today is Tuesday. Pero si alguien me pregunta: ¿qué día es hoy? Y respondo: es martes. It's Tuesday. ¿Qué hora es? Son las 4. It's 4. Si se está hablando de alguna enfermedad, dicen que es hereditario. They say it's hereditary. Aquí they say no es sujeto, así que se tuvo que expresar el it. Es como si se hubiera dicho: dicen que aquello es hereditario. Hablando de la leche, si está agria es inservible. If it's spoiled, it's useless. Corrige mi ortografía si está incorrecta. ¿Cómo se expresa aquí está? Como hablamos de la ortografía, pues en la segunda parte de la oración tenemos que mencionar el it. Es como si dijéramos: corrige mi ortografía si aquella es incorrecta. Correct my spelling if it's wrong. Si hablamos de Facebook, fue creado y es dirigido por Mark Zuckerberg. Fue necesita de un sujeto o pronombre. Y como estamos hablando de Facebook, usamos it. ¿Y por qué el is va solo aquí? Simplemente porque la conjunción y, and, está uniendo dos ideas del mismo sujeto, y por eso ya no se repite este sujeto. It was created and is run by Mark Zuckerberg. Led Zeppelin fue y aún es una de las mejores bandas de rock. Noten que la conjunción y está uniendo dos ideas del mismo sujeto, Led Zeppelin. Entonces, Led Zeppelin was and still is one of the best rock bands. Abre, somos nosotros. Open up, it's us. Eran tus primos. It was your cousins. Algunos ejemplos con otros verbos que necesitan de it. Puede ser usado como un calmante para el dolor. Aquí se habla de alguna cosa. It can be used as a painkiller. Nevó por 2 días. Necesitamos relacionar el verbo nevar con algún pronombre. It snowed for 2 days.
Eso es todo por ahora. Si no lo han hecho aún, suscríbanse y ya regreso con la segunda parte de este tema.